Filosofía, IES, desde 1978. Es profesor tutor del ICE de la Universidad Autónoma de Madrid, 98-85. Fue profesor de Madrid en la UNED desde el 89, con Filosofía del Lenguaje e Historia de la Filosofía. Fue profesor del curso de formación permanente de la UNED, la Filosofía como Terapia 2009-2016. Actualmente es profesor del seminario La Filosofía como Escuela de Vida en la Universidad Popular de Tres Cantos, Madrid, desde 2015. Muchas gracias, doctor. Le damos un fuerte aplauso, doctor. Muchas gracias. Ya es mi segunda visita a esta casa, ya de despedida prácticamente, y entonces reitero mi gratitud. Un segundo que voy a hacer un comentario a... Nos hemos ido anaprontes, como decimos en mi tierra. Y la verdad es que yo necesito tiempo para poder explicar algo medianamente inteligible, pero bueno, haré un esfuerzo. Yo llevo unos días aquí y entonces pues he hablado en diversos foros de diversos temas. Entonces, yo hoy pensaba, pero claro, necesitaba por lo menos una horita, a ver lo que hacemos. El título de esta plática se llama ¿Qué significa pensar? Aquí mismo, pues el miércoles pasado presentamos mi libro, que por cierto, si lo queréis adquirir, la maestra Yajaira los tiene. Digo porque van a tardar en estar en librería. Le acabo de comunicar una rebaja. Porque a lo mejor no es tan caro, lo que pasa es que a veces los bolsillos hay que cuidarlos. Bueno, vamos a ver. Me voy a enseñar a eso. Si yo lo soy capaz de explicar el título en 20 minutos, que es lo que tenemos, ya soy un mago de la comunicación. Y que vosotros entendáis. Mira, lo que yo diga tiene la pretensión de que sea entendido. Porque cuando los filósofos hablamos y la gente dice, bueno, ¿y qué ha dicho? No sé, es un hombre muy profundo, es muy profundo porque yo no he entendido nada. Realmente si no se entiende nada, muy profundo no puede ser. Y si es muy profundo, tratar en las profundidades, que de ahí no sale. Entonces aquí se trata de que la filosofía salga a la luz, como yo muchas veces digo, que salga a la calle, ¿no? Y que salga incluso de los claustros universitarios, y que a ser posible deje de lado de alguna manera en ciertas situaciones ese lenguaje más técnico que tiene la filosofía como cualquier otra disciplina. Digamos que la filosofía la debe entender la gente, la debe entender el ciudadano, porque el ciudadano tiene que tener una formación filosófica, no digamos ya los universitarios, las distintas especialidades, ¿no? Derecho, no sé lo que hay aquí, derecho, pedagogía, las especialidades que tengáis cada uno de vosotros, porque es muy importante para vertebrar los conocimientos, pero también es muy importante para que los ciudadanos, digamos, aquilaten y mejoren su propia filosofía de la vida, porque la filosofía tenemos todos tenemos una filosofía de la vida que orienta nuestra existencia, ¿no? Y además es muy importante la filosofía para el ciudadano, porque así el ciudadano no se deja engañar ni por la publicidad, ni por las promesas de los políticos, en campaña electoral sobre todo, no se deja engañar y realmente puede ir forjando un pensamiento propio, puede ir haciendo un análisis de la sociedad y del contexto en el que le toca vivir para que verdaderamente tome partido de alguna manera. A veces en la política se requiere al ciudadano simplemente para que emita un voto, pero hay otras maneras de hacer política en vuestros trabajos, porque la política es fundamental en vuestros trabajos, en vuestras relaciones. Yo mismo estoy haciendo política ahora, porque política quiere decir, viene de poli, que quiere decir ciudad, estado, pero quiere decir sociedad. Y entonces la política es nuestra inserción en la sociedad y nuestro compromiso en la sociedad. Entonces,
forma parte de mi compromiso el que yo esté hablando entre vosotros, porque la filosofía, entre otras cosas, debe ser comunicada. Entonces, esta iba a ser la charla la más estrictamente filosófica, curiosamente, porque he estado en otras instituciones, incluso con unos alumnos más jovencitos. Es normal que aquí en los sábados venga gente que tenga unos sueñitos más, porque supongo que esta universidad está dando esta oportunidad para la gente que trabaja. Pero bueno, yo creo que me podéis entender, aunque va a ser, repito, el título es el más exigente, porque yo digo, pero está en ese marco de lo que acabo de comentar. Fijaos, ¿qué significa pensar? Es fácil, ¿no? Pensamos continuamente. Vamos en el bus, estamos pensando, en la cama antes de levantarnos yo pienso muchas cosas que voy a hacer en el día, hasta que algunas amigas me dicen, ya veo la ropa que me voy a poner, qué pendientes tengo. Eso es pensar. Pensar es elucubrar, pensar es incluso fantasear, incluso distraerse. A lo mejor alguien aquí que está un poco, ya no me oye y está quién sabe qué, nosotros decimos ayer, quizás pensando en las musarañas, decimos en España. Es fantasear, también pensar es soñar cuando soñamos, ¿no? Que no nos acordamos, pero digamos que hay un pensar que es una actividad psíquica. Nuestro cerebro no para nunca. Nunca. Yo no me voy a referir a eso. O sea, no me voy a referir al pensamiento como actividad psíquica, como contenido de conciencia, cosas por el estilo. Me voy a referir desde un punto de vista casi de un modo metafórico al tratamiento que se hace de esto en lo hacen algunos filósofos. Mira, además no digo pensamiento, digo infinitivo verbal. Pensar es una actividad. No siempre pensamos, en este sentido que voy a explicar. No siempre pensamos. Yo cuando era muy joven, había un bulo ahí, una especie de creencia, y decían, no, es que todavía no nos funciona el lóbulo central del cerebro y todavía falta mucho desarrollo, y algunos hablaban incluso hasta de extraterrestres, ¿no? De que eran como más inteligentes o que había un tercer ojo, no sé qué historia. Pues ¿sabes lo que pasa? Que nuestro cerebro sí que funciona completo. Lo que no hemos desarrollado es esa capa a fondo y que siempre puede desarrollarse y mejorarse, es esa capacidad de pensar. Para pensar, voy a merodear de la manera fácil, luego voy a ir a pique. Para pensar es fundamental tener unos conocimientos previos. Pensar tiene también que ver con conocer. Estos días he estado hablando mucho de eso. Pero yo, por ejemplo, si hablara de una filosofía más estricta, o simplemente fuéramos una exposición de pintura, fijaos lo que digo, de pintura abstracta. Y no estamos muy formados en pintura, porque no siempre en la escuela se nos forma en pintura. Entonces, yo una vez fui hace muchos años con alumnos a una exposición de Kandinsky, que no me olvido nunca, en una sala en Madrid, y siempre dije, y pues salíamos, eran chicos de la prepa, y entonces como ya eran grandes, no íbamos en un autobús, le decía, bueno, van en el metro, nos encontramos ahí. Bueno, eran 40 o 50, llegaron 30. Los otros se perdían, se calcularían para volver al instituto o a su casa a la hora normal. De esos 30, entraron al sitio muy bonito, había una cafetería, ya 8 o 10 se despistaron, les quedaban 20, no importa. Y entonces, digo esto porque a veces hay filtros, o sea, no tenían más mínimo interés, ni siquiera saber quién era Kandinsky. Y eso es un problema no ya de desarrollo del lóbulo frontal, sino de que no tenemos las categorías mentales que digan, oye, esto mira qué interesante, a ver qué cuadros de Kandinsky han venido, pero es que no había ni siquiera el interés. Yo lo digo con toda tranquilidad, porque ni siquiera les eché la bronca ni nada, porque conozco al ser humano y a los chicos. Había una profesora de arte y yo, que soy nulo en arte, nulo. Yo no he estudiado arte en mi carrera, soy
el arte que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida como usuario. Te vas a una exposición, te vas a un museo, unos te gustan, unos te gustan. Y entonces esta profesora echate un vistazo que tengo que hablar aquí conmigo, con el profesor, para ver cómo organizamos. Y los chicos empiezan a mirar, siempre hay algunos que son muy aplicaditos, y miraban así el cuadro y decían, este no me gusta, este me gusta, este también, no, este no. Otro decía, no, eso lo pinto yo, si esto parece que lo pintó, eso lo pinto yo, fíjate, parece un niño que lo ha pintado. Comentarios. El profesor los llama, esta guía que era una profesora de arte, y empieza a explicar Kandinsky. Mira, Kandinsky es un señor tal, tiene estas características, su pintura quiere expresar tal cosa, en la historia del arte tuvo tal importancia. Fijaos, este cuadro que está aquí dice es de la primera época de Kandinsky. Fijaos que en esta primera época se caracteriza, pum, pum. Luego en otro, mira, este es uno de la segunda. Bueno, esos mismos estudiantes, cuando hacían así, me gusta este cuadro de la primera época. Yo había adquirido la categoría de primera época. Este de la segunda me parece mejor. Fijaos. Y empieza. No tengo pizarra aquí, pero yo siempre decía que su cerebro funcionaba, me gusta o no me gusta. Luego eran como dos categorías mentales, dos casilleros, donde tú archivas esa experiencia, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta? Ah, pero ya después ya tenemos cuatro. Teníamos me gusta de la primera época, no me gusta de la primera época, me gusta de la segunda época, y así. O sea, nuestros conocimientos funcionan como unas categorías que a su vez, que no son solo, digamos, copias o representaciones de cosas que aprendemos, sino que son instrumentos para seguir aprendiendo. Esto es interesante, porque nuestra inteligencia no para nunca de desarrollarse. Yo en mis cursos de filosofía voy dando instrumentos, voy haciendo que la gente vaya entrando amablemente, pero todo eso va a servir para que se siga entendiendo lo posterior. Yo normalmente, ya me quedan 10 minutos. Bueno. Quiero decir con esto que una cuestión importante que podéis apuntar, que hay algo que se llaman categorías, que son conocimientos que a su vez sirven de instrumentos de comprensión. Fijaos, yo tengo en mi cuarto o en mi oficina o lo que sea, yo tengo siempre muchísimos problemas porque dice, tengo que ordenar mi estudio, tengo que ordenar la habitación. De verdad, para mí es un mundo. ¿Y qué hago con todo esto? ¿Dónde lo meto? Me cuesta mucho. Menos mal que alguna persona colabora y son rapidísimos y pum, pum, esto está aquí, entonces luego no lo encuentro, pero no importa. Digamos que aquí, mira, aquí ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no pones los calcetines y los cinturones y las corbatas de la habitación? O pon los bolígrafos y Esto hace la mente. Cuando nosotros no tenemos, o en una computadora, tenemos unas carpetas que vamos metiendo, y cuando no tenemos, yo casi todo lo tengo en varios, tengo una carpeta de varios, o por clasificar, o qué sé yo, y meto todo para no tirarlo. Pues lo mismo haces, bueno, y esto que haces, lo metes en un cajón todo mezclado. Bueno, nuestra inteligencia hace eso. O sea, va hilando fino y luego está varios. Ese varios es muy grande, Lo ideal sería el poder hilar fino y decir, mira, esto tiene que ver con esto tiene que ver con otro. Es una manera de conocer. He hablado más de conocer que de pensar. Ahí nos quedamos. Y si luego quedáis con ganas, pues me buscáis en las redes y hasta me escribís, yo contesto o lo que sea. Heidegger es un filósofo alemán muy importante, representante del existencialismo, se escribe con H-E-I-D-2-G-R. Heidegger, en alemán, la H se aspira y el diptongo ahí es Heidegger. Dio unas conferencias que se titula ¿Qué significa pensar? A que le guste mucho, 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 esos libros los conseguís aquí en España, en México, que hay muy buenas editoriales e incluso bastante económicas. Se llama simplemente ¿Qué significa pensar?, que son 9 lecciones. Voy a ver si puedo reproducir la primera, y si no, que no me echan de aquí, porque para eso he venido. Bueno, vamos a ver. Entonces él dice Heidegger, para saber lo voy a parafrasear, para saber lo que significa pensar,
es necesario que pensemos. No es un juego de palabras. Bueno, pero ¿qué significa pensar? Pensar, dice Heidegger, voy a ir avanzando, es pensar en lo que se debe pensar. ¿Y qué es lo que se debe pensar? Dice Heidegger, en que todavía no pensamos. O sea, lo primero que da que pensar es que no pensamos. Entonces, ¿qué será pensar? O sea, lo primero que nos debe preocupar es que elucubramos, fantaseamos, merodeamos, utilizamos los conocimientos muchas veces, digamos, de una manera inadecuada, no les damos no les sacamos partido. Por lo tanto, ese es un problema, porque pensar tiene que ver con los problemas. Fijaos, el ser humano, este primate que somos, en otras intervenciones he ido explicando cosas al respecto, necesita, la inteligencia forma parte de su estructura biológica, que le permite orientarse en la vida, ¿no? Entonces, tenemos muchos recursos. También lo tienen los animales tienen memoria, tienen sentimientos. Vosotros abandonáis una mascota, un perrito, a ver cómo sabe volver a casa, sabe perfectamente porque ahí sabe que está el cobijo y la comida. O sea, tiene una memoria, no digamos nada, y unas capacidades, imaginemos unas abejas. Lo que pasa es que las tienen impreso en su genética. Nosotros lo tenemos, más que hay que ir como manteniendo más, porque como nuestro cerebro es muy potente, pues hay que ir mandando a una memoria remota las cosas, porque si no, no podríamos funcionar, ¿no? Nuestra memoria RAM no puede mantener todo ese tipo de cosas. Entonces ellos muchas veces dicen, ¿no creéis que siempre pensamos? Y yo digo, y menos mal. Sería tremendo pensar en este sentido. Bueno, ¿en qué hay que pensar? Vuelvo a decir, bueno, en que todavía no pensamos. Dice Heidegger, lo grave de nuestra época grave es que todavía no pensamos. Pero esto no quiere decir, el todavía marca una cierta esperanza. Esto apunta a que podemos ir en la dirección del pensar. Es muy bonito porque es muy poético. Lo recomiendo esto y otras obras de Heidegger. Y dice, en otra obra dice, bueno, porque estamos en la medianoche de la noche del mundo, dice. No solo porque no pensamos, dice, porque Dios ha muerto, que es una metáfora, ¿no? Y ni siquiera hemos advertido su ausencia. No hay muerte más muerte que aquel que se muere y nadie lo recuerda. Y si hay un grado de inmortalidad, es precisamente el recuerdo. Yo, mi madre, todos los días pienso en ella, todos los días. Es una manera de tenerla viva. Y entonces dice, pero bueno, dice, para eso, dice Heidegger, están los poetas, que son aquellos que van tras las huellas de los dioses que han oído. Eso se llama ¿Para qué ser poeta? Saurita, y la obra completa de muchas obritas se llama Caminos en el bosque, una delicia. Es difícil, Heidegger, pero porque es una obra bonita y ¿para qué ser poeta en épocas de penuria? Dice Heidegger. Qué bonito. Esto es una época de penuria. O sea, pensar en nuestra época es un auténtico pensar. Pero ahora podría pasarme un buen rato y me encantaría. Pero quiero que os llevéis algo a casa, porque si no, no me sirve para nada. Vamos a ver en vosotros, porque esto es ser filósofo. Ayer he dado una charla de qué significa ser filósofo, en la escuela normal. Ha sido muy bonito. Tuve como 2 horas. A ver, quiero que identifiquéis en vosotros mismos cuando pensáis. Si pensar es pensar en lo grave, si pensar es pensar en lo importante, eso sería como un pensar fundamental. Vamos a ver cuándo nosotros pensamos y por qué mejor no pensemos, que no tengamos que pensar demasiado. Mira, el pensar fundamental, el pensar que se orienta a intentar resolver el interrogante crucial para el ser humano, emerge en lo que yo llamo situaciones límite. Pensad en vosotros, Fijaos, cuando de repente estáis viviendo una situación determinada, decís, bueno, ¿y esto qué sentido tiene?
¿Qué pasa con mi vida? ¿O qué pasa con mi... ¿Qué sentido tiene todo esto? Yo trabajo, no tengo satisfacciones, nadie me lo reconoce y a veces ni siquiera llego a fin de mes las obligaciones que tengo para pagar. Al fin y al cabo, pues tengo una familia y ahí ni los puedo ver porque estoy trabajando y me dedico simplemente a que todos podamos comer. No tengo tiempo de compartir con la familia, lo que sea. ¿Qué sentido tiene? Fijaos qué importante. Aparece la pregunta por el sentido. La pregunta filosófica fundamental y central es ¿cuál es el sentido de mi vida? Pero no cuál es el sentido de la vida del ser humano, no. Ya nos preguntamos de eso, de la mía. Imaginaos yo con todo, ya soy una persona mayor, lo que he vivido, y bueno, ¿qué sentido ha tenido mi vida? ¿Realmente la he enfocado bien? Es importante, ¿eh? Cuanto más jóvenes enfoquemos bien nuestra vida y sepamos, por ejemplo, que es muy importante en el sentido de la búsqueda de la felicidad. Pero sería una tontería pensar que se consigue la felicidad. Oye, mira, ya estoy en la felicidad. No. La felicidad son momentos de felicidad. Yo estos días os aseguro que he tenido unos momentos de felicidad indescriptibles. En esta ciudad tan bonita, en la acogida que he tenido, el afecto de estos estudiantes maravillosos y de los adultos. Yo hace 20 años que he vuelto a Morchí después de 20 años, he vivido en Hermosillo, he vivido en Hermosillo. Vivido. O sea que de alguna manera soy un poco sonorense. Entonces para mí volver aquí era muy importante. Bueno, pues la pregunta por el sentido surge en situaciones límite. Hombre, la muerte de un ser querido. Oh, qué barbaridad, ¿no? Primero, nos recuerda que nos vamos a morir. Sobre todo cuando somos jóvenes. A mí no me lo tienen que recordar. Cada vez que voy al médico que me haga chequeo, no me lo tienen que recordar. El tema de la muerte, en este otro librito que no está a disposición, porque me lo acaban de traer, es un librito, pues planteo una serie de cuestiones que tienen que ver con esto que estoy diciendo. Hombre, no todo va a ser dramático. Las situaciones límites también son me enamoro. Todo tiene sentido. O sea, la pregunta por el sentido tiene implícita ya la respuesta. Ay, qué bien me siento, todo se ve mejor, me siento fabuloso. Bueno, eso es una situación límite, no nos enamoramos todos los días. Una situación límite negativa es cuando eso se acaba, que es una tragedia. Tengo un capítulo aquí, el amor fuente de placer y de dolor. Hay un filósofo Nietzsche que dice, quien dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor. Qué placentero es el amor. Me estoy refiriendo al amor, que podemos llamarlo en filosofía erótico, ¿no? Que incluye las pulsiones y los instintos, ¿no? El amor fraterno, que es una maravilla. Y entonces, mayor placer, mayor dolor puede ser el claroscuro, sobre todo porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, más hoy en día, duran, pero no son eternos, nadie te asegura. Te has preparado para una competición deportiva, es decir, yo quiero correr la maratón, la media maratón, me entreno y la corro. He hecho un esfuerzo para algo que como persona me dice, bueno, me siento bien conmigo mismo porque me he planteado un objetivo y lo he podido cumplir. Todo tiene sentido. O sea que no estamos hablando de libros, no estamos hablando de la vida. Aquel que dice, bueno, voy a escalar tal montaña o voy a entrenarme en una competición deportiva para rendir al máximo. Voy a sacar una carrera, pero no solo voy a sacar una carrera porque quiero un papel que me acredite, voy a aprender. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, por el mismo precio, digo precio en el sentido, porque yo trabajo en la universidad pública, bueno, pagan muy poquito, pero pagan. Por el mismo precio, te sacas un título que te permite trabajar y además aprendes. Es que no siempre se aprende. Se memorizan cosas, se adquieren algunas destrezas, se superan controles y obstáculos para poder tener la titulación, pero aprender no siempre. Yo soy muy crítico del sistema educativo.
Yo a mis estudiantes les digo, siempre os tenéis que llevar algo a casa. No sabemos si yo mañana vuelvo, y no sabéis vosotros si por el motivo que sea tampoco podéis volver. No se puede decir, no, ya veremos lo que pasa al final del curso. No, todos los días hay que llevarse algo a casa, sobre todo en filosofía. Yo siempre intento dejar algo que ellos piensan, pero que yo también pienso. Porque yo vivo en la sierra, hace tiempo que tomé la opción en un pueblo de 500 habitantes, divino, precioso, pasan las ovejas por la puerta de mi casa y demás, y tengo que coger el coche, lógicamente, para regresar, y todo esto que he dicho, del mismo modo que estoy diciendo ahora, yo voy pensando. Entonces, cuando uno piensa, apunta, es como si enfocara mejor. Yo decía ayer que conocer es enfocar la inteligencia, y el papel del maestro es eso, señalar, es enseñar. Les decía a estos chicos de estudiantes de pedagogía, es enseñar, pero no enseñar dogmáticamente, decir, esta es la verdad, no, el maestro señala, enseña el sentido, ¿veis aquello? Ah, vemos todo lo mismo, y vamos construyendo esa verdad. Esa es la función del maestro, señalar, como hacía Sócrates, ¿no? Sócrates dijo de una partera. Entonces la partera no es la que da luz al niño, es la que ayuda a que la señora dé a luz al niño. El maestro no da luz a la verdad, es el que ayuda a que el discípulo, el estudiante, camine hacia la verdad, pero con sus propios medios y con su propia experiencia, no porque lo diga yo. Bueno, estamos en el camino del pensar, y esto es la filosofía. Una filosofía que no necesariamente hay que estudiar filosofía. Una filosofía que tiene que salir a la calle, que tiene que salir a los claustros, y que yo os invito sinceramente a que entréis en ella. Hay muchas maneras. Yo tengo ahí, tenéis apuntado, tengo un canal de YouTube donde todas las semanas después de mis clases lo publico. Esto lo voy a publicar. Lo publico. Tengo muchísimas horas, muchas más que cualquier cantante. No soy un youtuber, porque los youtubers ponen ocurrencias y tienen no sé cuántos miles. No, yo tengo cosas de 1 hora, de 2 horas, y la gente cuando lo ve dice, no, esto no me lo veo. Yo no veo cosas de 1 o 2 horas directamente, porque no tengo tiempo, pero a mí terminan viéndome. Tenéis eso, y ojalá podamos seguir, ojalá podáis también, de momento va a estar este libro, quedan muchísimos ejemplares, y este otro ya veremos. Este otro ya veremos más adelante. Yo tengo, lo voy a decir porque soy un bocazas, tengo intención de que con esto hagamos un seminario. Voy a leeros simplemente el índice para que veáis, es importante, porque la filosofía cambia la vida de la gente. Este se llama Filosofía y Terapia. Fijaos este libro: Identificación y adecuado planteamiento de los problemas de la vida. Si sabemos qué problemas tenemos, ya es más fácil la solución. No siempre lo sabemos, nos sentimos mal simplemente por eso. Segundo, la filosofía como servicio a las personas en su problemática cotidiana. La filosofía no es solo una disciplina académica, es al servicio del ciudadano. Tercer punto, felicidad y sufrimiento, claroscuro de la existencia humana. Cuarto punto, el amor como fuente de placer y de dolor. Y os aseguro que después de haber vivido, y además vosotros ya tenéis experiencia, pues imaginaos yo, mucho placer y mucho dolor. El trabajo como camino de realización o de frustración. Ojo, el trabajo que puede ser un camino de realización o sentirte fatal. La salud y la enfermedad. El sentido de la muerte. Enfrentar, vivir con sentido. La filosofía se hace cargo de la actual crisis de nuestra sociedad. He hablado en otros foros. Y por último, el camino de la búsqueda. Este es un seminario. Yo, gente lee texto, nos reunimos, se prepara, van contando cosas y me dicen que esto me ha cambiado la vida. No soy yo, es la filosofía la que puede cambiar la vida. Una buena filosofía, una mala filosofía, catastrófico. Porque si esa mala filosofía en tu escala de valores, tú privilegias el tener dinero, el tener no sé qué, una gran casa, un gran coche, no sé qué, ¿cuánto te vas a frustrar? Y buscando aquello que no tiene ningún sentido y que es efímero, vas a dejar de lado lo que verdaderamente tiene valor.
por ejemplo, la amistad, que hoy estoy a estas alturas de la vida da importancia. Voy a ir terminando con esto. Yo solo deseo que realmente esto sirva, en tan poquito tiempo, esto es heroico, pues toméis mis palabras como una invitación a la filosofía. Leer, dialogar. Luego, ahora no me da tiempo, pero siempre hay un correo. ¿Qué podría leer? Tal, ¿qué podría ver? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.